Buenas tardes, muchachos y muchachas. Continuamos con lo que es el segundo video de esta serie para modelos para la planeación, ejecución y control de proyectos CPM PERT. En el video anterior vimos cómo calcular la ruta crítica o Critical Path Method CPM. Vimos varias cosas. Vimos cómo crear una red de actividades en arcos y luego cómo utilizarla con los cálculos hacia adelante y hacia atrás para identificar la ruta crítica y los tiempos de inicio más temprano y tiempos de terminación más tardíos de una actividad. Y luego también utilizamos lo que es la holgura total para identificar cuáles son esas actividades críticas. Entonces, el día de hoy lo que quiero es enseñarles a través de Solver de Excel, bueno, en realidad quiero enseñarles cuál es la programación lineal que resuelve este problema. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a resolver un CPM con Solver de Excel. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de explicarles con un ejemplo de redes, ¿verdad? O sea, lo que es CPM, PERT, ¿verdad? Siguen siendo modelos de redes en proyectos, donde lo que tenemos, ¿verdad? En los arcos son nuestras actividades. Pero si nos vamos a logística, hay problemas como el de la ruta más corta a través de una red. Como el análogo en proyectos es más bien la ruta más larga a través de la red, ¿verdad? O sea, cuánto es lo más que se dura, ¿verdad? Para terminar ese proyecto. Acá en lo que es logística sería más bien una minimización, lo que es en proyectos una maximización. Entonces, voy a usar esta red que en realidad, inclusive tiene marcada ya lo que es la ruta crítica, ¿verdad? Este fue el ejemplo que usamos en el video anterior, pero lo voy a usar más que nada para explicar el concepto de flujos a través de la red. Entonces, lo importante acá es identificar los flujos a través de los nodos. Esos flujos van a ser nuestras restricciones en esta programación lineal. Entonces, imagínense que bueno, aquí el camión estaría haciendo la ruta más larga, véanlo así. Sale de lo que es el nodo de inicio, pasa por el nodo 2, entra y sale, nodo 4, entra y sale, nodo 5, entra y sale y llega al nodo 6, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el camión. Imagínense que en el nodo 1 está nuestro centro de distribución y pasa por distintos almacenes, ¿verdad? Puede ser que está haciendo un cross-docking, ¿verdad? En el nodo 3, 2, etcétera. Y llega a lo que es el cliente final en el nodo 6. Entonces, en cuanto a flujos, ¿esto cómo se vería? Si sale del nodo 1, lo estoy perdiendo, sería un -1. Pasa por el nodo 2, entra y sale, ¿verdad? Sumo, resto. O sea, al final el flujo en los nodos, que voy a llamar nodos de transbordo, es 0. El flujo es 0. Y cuando finalmente llega donde el cliente gana, digamos, está recibiendo ese camioncito, digamos, el flujo ahí sería positivo, un 1. Entonces, a través de lo que es la red, en nuestro nodo de salida tengo un flujo negativo, lo pierdo, sale, ¿verdad? -1. Y en el nodo de llegada, ¿verdad? Es un 1. Mientras que en los nodos de transbordo va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Solver de Excel para resolver este problema. Entonces, hay varias formas en las que ustedes pueden identificar lo que son las variables de decisión acá. Las variables de decisión o lo que yo quiero saber es si lo que es la actividad es crítica o no. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Bueno, A, B, perdón, B, C, D, E, F, G, H, ¿verdad? Ahí estamos. Solo que inclusive bueno, después de la actividad D, podríamos ponerla ahí, hay una actividad ficticia. Las ficticias son importantes acá por el flujo, entonces sí las tengo que agregar como una variable de decisión, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto importante que tengo que considerar es el siguiente que, bueno, inclusive si quiero ser más estricta con la forma matemática de definir, ¿verdad? Los arcos, yo podría llamar a, ¿verdad? Como la variable X y J, X1, 2. ¿Verdad? X y J, donde el I es el nodo donde se parte, ¿verdad? Del nodo I.
y se llega al nodo J, ¿verdad? Al nodo 2. Entonces, esa sería otra forma de definir las variables. Ahorita, para hacerlo más sencillo, lo puedo hacer con los mismos nombres de lo que son esas actividades, ¿de acuerdo? Ok, que estoy minimizando, maximizando, ¿recuerdan? Lo que estaba maximizando acá era la duración total del proyecto. Entonces, lo que es mi vector de CIJ, ¿verdad? Va a ser el siguiente, las duraciones de las actividades. La A dura 5, la B dura 6, la C dura 3, D dura 8, la ficticia, ¿verdad? Sabemos que es 0, E es 2, F es 11, G es 1 y H es 12. Okay, entonces ahí tenemos los valores. Recuerden que siempre dejamos también un lugar para el vector solución, que ahorita vamos a ver que también tenemos que poner algo especial y específico en el solver, ¿verdad? Porque esta va a ser un problema de solución binaria, 1 o 0. Vamos a tener un valor de 1 si la actividad está en la ruta crítica y de 0 si no está en la ruta crítica. Y eso tenemos que agregarlo como restricción en nuestro solver. Ok. Entonces aquí ya tenemos lo que son los valores de las duraciones. Vamos a ponerle aquí, esas son las duraciones. Estas son las actividades. Y ese es el valor de X, de la variable. 1 o 0. O podemos decir, está en la ruta crítica. Para hacerlo todavía más claro. De una vez podemos agregar lo que es nuestra función objetivo con la función suma producto de las duraciones por las X. ¿Estamos listos? Vamos a marcarla acá, ¿verdad? Que esta va a ser mi función objetivo. Dijimos que cada nodo iba a tener una restricción de flujo, ¿cierto? Entonces tenemos desde el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y tenemos hasta 6 nodos. Ok. Aquí va a estar mi matriz AIJ. ¿Cómo va a ser? Bueno, de una vez, aquí va a estar el sumo producto. Ya voy para ahí. Aquí, ¿qué tipo de restricciones son? Son igualdades. Y el lado derecho que tengo, el flujo. Cuando sale del nodo 0, ¿verdad? Que es el nodo de inicio, menos 1. Nodos de transbordo, todos con flujo 0. Y nodo de llegada con flujo 1. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, ¿cuáles son los diferentes valores que va a tener mi matriz AIJ de este lado ahora? Vamos a ver los flujos, las salidas o las entradas a los nodos. Ok. Del nodo 1 salen B y A. Entonces, menos 1 en A, menos 1 en B. Del nodo 2 entra A, un 1 en A, y salen C y D. Menos 1 y menos 1. Ven, esto lo de los flujos es muy sencillo. En el nodo 3 entran B y C, 1, 1, y salen E y F. Menos 1, menos 1. En el nodo 4 entra D y salen la ficticia y sale también G. ¿Cierto? Después, en el nodo 5 entran la ficticia y E y sale H. Y en el nodo 6 al nodo 6 llegan F. Ay, perdón, llegan, no salen. Llega F, G y H, ¿verdad? Si no me equivoco. Y estamos listos. Eso es todo. Eso es todo el planteamiento del problema. Podemos ir al solver de Excel. Acá establecemos el objetivo. Es nuestra casilla I1. Recuerden que estamos en una maximización.
Cambiando las celdas de valores, aquí las amarillas. Me faltó todavía más en el planteamiento. Me voy a volver. Me faltó la suma producto del lado derecho. Digo, del lado izquierdo. Entonces, esto por los valores de X. Acá, ¿verdad? Yo siempre opto por bloquear lo que son las celdas de las variables y nada más jalo las restricciones. Vean que aquí está agarrando lo que tiene que agarrar. El vector X y el vector correspondiente a la restricción del nodo 6. Ahora sí. Entonces, me faltaba eso para poder agregar bien las restricciones. Lado izquierdo igual a lo que es el lado derecho. Agrego. Y habíamos dicho entonces que los valores de las X tienen que ser valores binarios. Y le agregamos. ¿Salimos? Esto sigue siendo un problema simplex, LP, pero es en realidad un problema entero binario, pero siempre lineal. A eso me refiero. Ok, y le vamos a resolver. Solver encontré una solución. Ok, ¿cuánto duraba el proyecto? Duraba 25 días. ¿Cuáles son las actividades de la ruta crítica? Son A, T, bueno, la ficticia, por ahí va el flujo, y H. Entonces vean que mediante una programación lineal, aprovechando lo que es el concepto de flujos en redes, yo puedo llegarle también a lo que es la ruta crítica y la duración total del proyecto. Muchas gracias.